El día de hoy yo quiero hablarte de obediencia y va a aparecer ahí en las pantallas. Y quiero hablarte no solo de obediencia secas, quiero hablarte de la verdadera obediencia. Y para esto me gustaría que me acompañaras ahí en tu Biblia, porque quiero leer una historia, una de mis historias favoritas de la Biblia, y de un hombre que era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, un hombre imperfecto, pero un hombre que trascendió. Acompáñame ahí en tu Biblia en Génesis 22 y vamos a leer a partir del versículo 1. Voy a darte un tiempecito ahí para que lo encuentres. Génesis capítulo 22 y vamos a hablar de Abraham, el padre de la fe. Voy a comenzar a leer y me voy a tratar de ir rápido para no perder mucho tiempo. Dice en el versículo 1: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y me voy a detener allí. Creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado o leído esta historia donde la obediencia de Abraham es probada. Dios le pone una prueba que si tú y yo nos ponemos, los que tenemos hijos, nos ponemos en los zapatos de Abraham, yo creo que difícilmente pasaríamos esa prueba. Y no te asustes, es algo que no va a suceder. Pero hoy te quiero caminar a través de 6 puntos importantes acerca de la obediencia, tomando como base esta historia, tomando como base lo que Dios pidió a Abraham a través de esta prueba. Ahora, quiero hacerte una pregunta, y a lo mejor es un poco tonta la pregunta porque la respuesta es obvia, pero ¿cuál crees tú que es el propósito de que a tus hijos en la escuela o tú cuando fuiste estudiante te aplicaran exámenes? Es obvia, ¿verdad? La respuesta: para evaluar el nivel de conocimiento que adquirimos en ese curso o en esa materia. Ese es el objetivo de las pruebas. Si no la pasabas, pues te ibas a extraordinario o repetías la prueba, la materia. Y nuestra vida es igual día con día. Tú y yo vivimos una vida de constante prueba. ¿Cuántos dicen amén? Yo constantemente soy probado en obediencia. Y yo creo que todos aquí, todos en esta congregación hemos sido probados en nuestra vida y constantemente. Las pruebas que Dios permite que vengan a nuestra vida tienen 2 principales propósitos. Número 1, forjar nuestro carácter. A través de la prueba, nuestro carácter es forjado. Crecemos en carácter. Y número 2, revelar nuestra fe. Y si tú te vas de nuevo a esta historia donde Dios prueba a Abraham, y ojo, con algo que él amaba, porque si tú recuerdas, Isaac es una promesa cumplida.
Isaac fue un hijo que Abraham deseó con todo su corazón de mucho tiempo. Por mucho tiempo él esperó la promesa. Dios se lo había prometido. Y dice la Biblia que Abraham era de edad avanzada, ya era un viejillo. Ahora, no sé si en ese tiempo, la verdad, como aquellos hombres vivían muchísimos años, a los 99, 100 años, pues se veían viejillos, ¿verdad? No lo sé, ahorita uno de 36 como yo ya se ve bien ruquillo. Pero no sé si un hombre de 99 años en aquel entonces se vería viejo, pero la Biblia dice que era de edad avanzada. Entonces, tanto tiempo esperó Abraham a su hijo y de repente Dios viene y le dice, ofrécemelo en sacrificio. ¡Qué prueba! ¡Qué prueba tan grande! La prueba que tenía ahora Abraham enfrente, pudiéramos llamarla tal vez el examen final, ¿no? Abraham, si tú lees toda su historia y ves la historia de él en Génesis, tú puedes ver que Abraham era un hombre que amaba a Dios. Sí, un hombre imperfecto porque también pecó. Pero él era prosperado por Dios, él amaba a Dios. Regularmente él era un hombre que obedecía al Señor. ¿Qué crees tú que hubiera pasado si esta prueba hubiera traspasado los pensamientos racionales de Abraham? Yo me imagino que muy probablemente él tal vez no hubiera sido fiel y obediente. Si esto que Dios le estaba pidiendo hubiera traspasado sus límites racionales, muy difícilmente él hubiera dado ese paso de obediencia. Ahora, yo creo que esta respuesta se da porque el hombre tiene la incapacidad de entender todos los caminos de Dios. Y muchas veces cuando tú y yo somos probados en obediencia, no entendemos y decimos, ¿por qué? ¿Por qué? Cuestionamos a Dios y decimos, ¿por qué, Dios? No entiendo, ¿cuál es el propósito de esto que tú me estás pidiendo? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Somos probados y muchas veces no entendemos, pero es porque somos humanos y nuestra mente no alcanza a comprender los propósitos del Señor, los caminos del Señor. Este tipo de pruebas son necesarias para aprender a depender de Dios en todo momento y ante cualquier circunstancia. Dios nos prueba por medio de la obediencia. Ese fue el punto número 1. Punto número 2, la obediencia no es un asunto de sentimientos. Si tú te fijas en la historia, Dios da la orden a Abraham. Y me imagino que cuando Abraham recibe esa orden y le dice el Señor, sacrifica a tu hijo en holocausto, pues sí me imagino que no lo tomó así nada más. Sí, Señor, no hay problema. No, yo creo que había un conflicto en su mente y muchas veces por nuestra mente también hay conflicto. Cuando somos llamados a obedecer en alguna cosa. La orden de Dios fue dramática, pero no fue nada emotiva. Ahora tampoco le dijo que lo sacrificara inmediatamente, ¿verdad? Fue un proceso por el cual el Señor llevó a Abraham a llevar a su hijo en sacrificio, ¿sí? Incluso tomó 3 días de camino para llegar al lugar donde tenía que ser sacrificado. Y pues me imagino que en esos 3 días de camino Abraham estaba hecho pedazos, porque pues iba a matar a su hijo. Era la orden que Dios le había dado. Pero hay algo importante aquí. Lo que Abraham pudiese sentir en su corazón no era importante. Lo único importante aquí es lo que el Señor le había pedido que hiciera en obediencia. La obediencia paso a paso es la que demuestra nuestra integridad. La obediencia no es un asunto que tenga que ver con tu corazón, con mis sentimientos, con tus sentimientos. Cuando Dios nos llama a obedecer en algo que tú y yo sabemos que el Señor nos está hablando, porque sí sabemos cuando el Señor está pidiendo algo de nosotros, en áreas de nuestra vida. No importa cómo tú te sientas, lo que más importa es lo que el Señor está pidiendo. Nuestro sentir o lo que nosotros pudiésemos estar pensando, lo único que provoca
Si le damos lugar, es desobediencia. Lo que tú y yo podamos sentir, lo único que provoca es desobediencia. Y te voy a poner un ejemplo y voy a entrar en mis terrenos, los jóvenes. Jóvenes, señoritas. Entonces, esa risa es de nervios. Probablemente muchos aquí o algunos tengan novios, novias, estén en una relación con alguien. O amigobios, amigobias, ¿sí saben lo que es eso? Amiguitos que se tratan como novios. Y tú sabes que eso está mal. Tú sabes y tú estás viviendo en una relación donde tú sabes que es incorrecto lo que estás haciendo, se están besando de manera incorrecta, estás tocando partes del cuerpo que no debes hacer hasta el matrimonio y lo estás haciendo y tú sabes en el fondo de tu corazón que el Señor está pidiendo de ti santidad, integridad y pureza. Tú lo sabes. Probablemente tú tienes una amiguita que muy cariñoso, sí, te abrazo, no sé. Así son los jóvenes de hoy. A mí no me lo cuentan. He visto muchos. El Señor pide de ti pureza, integridad y obediencia. Y tú sabes que lo que estás haciendo está mal. No, Omar, pero es que me voy a sentir bien mal de cortar a mi novio. No puedo romperle el corazón. Déjame decirte algo. A Dios no le importa cómo te sientas. A Dios lo que le importa es tu corazón de obediencia. Están muy serios. A Dios lo que le importa es la actitud del corazón cuando nos pide que obedezcamos en algo. Eso es lo que importa. Sin importar lo que hay aquí. Tú y yo debemos ser obedientes sin importar nuestros sentimientos. Y así pudiera haber muchos ejemplos en muchas áreas de nuestra vida. No quisiera abundar en muchos para no tomar mucho tiempo. Número 3, la obediencia requiere acción. En el versículo 3, y va a aparecer ahí en pantalla, dice: Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. En esta parte podemos ver que Abraham accionó, tomó acción. No simplemente le dijo que sí a Dios. Él no nada más mostró una actitud de obediencia, sino que tomó acción. Dice que al siguiente día, en la mañana, se levantó temprano, preparó todo lo que el Señor le había dicho que preparara y tomó su camino de 3 días. Muchas veces tú y yo tomamos una actitud de obedecer al Señor a medias. Y déjame decirte por qué. Porque venimos aquí y sí, Señor, esta semana es la semana, ya me voy a poner las pilas, ya voy a orar, ya voy a leer tu palabra, ya voy a tratar bien a mi señora. Ya no le voy a gritar, ya no la voy a maltratar. Pero sales de aquí y empieza la semana, empiezan los conflictos en tu casa y tómala. Otra vez. Sí, tuviste una actitud ante el Señor de decir: te voy a obedecer, voy a obedecer tus mandatos, pero nada más de palabra. Y muchas veces somos así. Yo he sido así. Y sabes que el Señor demanda de nosotros acción. Acción. Tenemos que tomar pasos de obediencia con acciones, no solo de palabra ni con la intención. La intención no produce nada. Necesitamos accionar, necesitamos obedecer al Señor inmediatamente. Y yo espero que el Señor esté hablando a tu corazón el día de hoy y empiece a traer a memoria áreas de tu vida donde probablemente tú tengas esta oportunidad de obedecer. Sabes, día con día somos sometidos a pruebas de obediencia. Es donde el Señor nos prueba. La obediencia no es fácil. Esta frase me gustó mucho. La obediencia no es fácil. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Díganlo sin miedo. No se da tampoco de forma natural, porque somos humanos. Hay que ponerle esfuerzo, mi hermano. Hay que ponerle esfuerzo a la obediencia. Sí, nos va a costar. Sí, obedecer a Dios es complicado. Nadie dijo que seguir a Jesús era fácil. Y si te dijeron eso, te engañaron. Seguir a Jesús es complicado.
Porque Jesús puso estándares muy altos. Tú y yo sabemos que en el Antiguo Testamento la ley que fue dada a Moisés, los 10 mandamientos, ahí pues tú los puedes leer, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Pero Jesús vino a ponerle un nivel más alto a esos mandamientos. Jesús dijo que, por ejemplo, no cometerás adulterio. Jesús dijo que no tienes que cometer la acción, nada más. Jesús dijo que con el hecho de que mires a una mujer y la codicies en tu corazón, ya eres un adúltero. Y ya desobedeciste un mandamiento del Señor. Ya estás en desobediencia. Jesús dijo que no solo necesitas matar a una persona físicamente. Dijo que con que hubiera una intención en tu corazón incorrecta, un pensamiento, murmuración hacia esa persona, le estás matando. Es como si fueras un asesino. Imagínate los estándares que Jesús nos ha puesto. Por eso la obediencia no es fácil. No es fácil. No se da de manera natural en nosotros. Pero tenemos que dar pasos, mis hermanos. Tú y yo tenemos que dar pasos. Tenemos que hacerlo. No va a venir solo. Tenemos que hacerlo. Siguiente, número 4. La obediencia es un acto de adoración y lo podemos ver en el versículo 7 y 8 en esta historia de Abraham. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Dice aquí que Abraham e Isaac iban a adorar a Dios, pero imagínate, y aquí a lo mejor vas a decir, pues no manches, Omar, pues. O sea, a veces Dios pide cosas bien complicadas y ¿cómo quieres que tome una actitud así? De adoración. Pues eso es lo que Dios demanda de ti y de mí. Que a pesar de la prueba, le adoremos. Tengamos una actitud de adoración. Muchas veces el Señor demanda de nosotros obediencia sobre cosas, sobre personas. Y regularmente es sobre cosas que amamos. Probablemente el Señor te ha llamado a dejar ese trabajo donde tú sabes que hay una persona que te está llevando, por ejemplo, un hombre que hay una mujer que le está coqueteando o algo por el estilo, y tú sabes que si sigues en ese trabajo vas a caer, vas a pecar. Tú sabes, son situaciones reales. Tú sabes que vas a caer, tú sabes que vas a pecar, pero no accionas, como decíamos ahorita. No tomas el paso y dices, no, pues es que tu corazón dices, pues está bien complicado, ¿cómo me voy a quedar sin trabajo? Salte de ese trabajo, salte de ahí. El Señor va a proveer otro trabajo, te lo aseguro. Y ahorita voy a hablar más adelante de las consecuencias de la obediencia. El Señor proveerá, el Señor no te va a dejar. ¿Tú crees que el Señor va a dejar desamparado a sus hijos si le obedecemos? Yo creo que no. No lo he visto en ninguna persona, ni en ninguna historia en la Biblia, ni en ninguna parte de la Biblia eso. Que alguien obediente, Dios lo deje desamparado. No lo he visto. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a poner a Dios en primer lugar de nuestra vida? Ante personas, ante cosas, situaciones. Puede ser tu trabajo, puede ser tu casa, puede ser tus bienes, tus viajes, incluso tu familia. Recuerden, Jesús nos puso estándares muy altos para obedecer. Y la Biblia dice, Jesús dice en su palabra que si tú y yo no estamos dispuestos incluso a dejar en segundo lugar a nuestra familia antes que Él, no somos dignos de Él. Si tú y yo no estamos dispuestos a obedecer al Señor antes que cualquier otra cosa, no somos dignos de Él. Y esto es grueso. Esto es intenso. Yo no me puedo imaginar una vida sin Jesús. ¿Qué estás dispuesto a hacer para poner en primer lugar a Dios? ¿Estás dispuesto a tener una actitud de adoración ante cualquier cosa que el Señor te pida? Porque la obediencia en sí misma, déjame decirte, es un acto de adoración. El simple hecho de que tú tomes los pasos previos que ya vimos, accionar,
obedecer. Esto es un acto en sí mismo de adoración, porque tú estás poniendo al Señor en primer lugar de tu vida. Siguiente, número 5. La obediencia es al 100%, no hay términos medios. Génesis 22, 10, 12, siguiendo con la historia de Abraham, dice que Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único. Ahora ten por seguro que el Señor a ti y a mí, te lo mencionaba al principio, nunca nos va a pedir que entreguemos a nuestros hijos en holocausto, en sacrificio, y que les clavemos un cuchillo en el cuello. Eso no va a suceder. Pero quizá haya cosas en tu vida, las que sí amas tanto, incluso más que a Dios, que el Señor te va a pedir en holocausto. El Señor nos va a pedir en etapas de nuestra vida cosas que le tenemos que estar dispuestos a entregar. Y ya te mencioné algunos ejemplos: tu casa, tus bienes, tu familia, tus hijos, tu esposa. Dios tiene que ser el primer lugar. Y la obediencia que Él demanda no es una obediencia a medias. No hay obediencia al 99.999%. No existe. Con Dios es todo o nada. Esta semana estaba escuchando una predicación de un pastor de España. No tiene nada que ver con esto, pero hubo algo que me llamó la atención y mencionaba que los judíos habían recopilado un total alrededor de, espero no mentirles, pero creo que eran como 613 mandamientos en total. Y en el libro de Santiago dice que si nosotros, no recuerdo bien el versículo, pero va por ahí, que si nosotros cumplimos toda la ley, pero fallamos en un punto, nos hacemos culpables de todos los mandamientos. Entonces imagínate los estándares a los que el Señor nos pone. Puede que tú seas obediente en muchas áreas de tu vida, pero haya alguna en la que digas: ay, esto no, Señor. No toques a mi novia, no toques a mi novio, lo amo. Esos jóvenes ya no me van a querer. No toques a mi novia, es que no, Señor, eso no. Con Dios no hay términos medios, jóvenes. Con Dios es todo o nada. Y el Señor demanda de nosotros 100% de obediencia. Ya ven que les digo que es difícil. Es bien complicado, pero no es imposible. Porque si Jesús dijo que se podía, es porque se puede. Mal hacemos en aferrarnos a cosas, personas o situaciones que tarde o temprano sabemos que vamos a tener que dejar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han tocado fondo cuando Dios pide algo de ustedes y se rehúsan a entregárselo? Yo creo que muchos. Yo he tocado fondo, la neta. Yo soy honesto y les abro mi corazón. Muchas veces me aferro a cosas en mi vida y sé que el Señor me está pidiendo que le entregue. Y no, ahí estoy luchando con Dios. Ahí estoy, no, Señor, es que mira, y empiezo a pelear. Y no a lo mejor pelear con Él, pero sí a lo mejor es que mira, Señor, empiezo a negociar con Dios. Con Dios no hay negociaciones, hermanos. Con el Señor es todo o nada. Él pide de nosotros 100% de obediencia. Y al final, siempre terminaremos obedeciendo porque tú y yo mismos nos vamos a tocar fondo y terminamos dejando todo lo que el Señor nos pidió, a la mala. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad de llegar a eso? Solo se puede disfrutar plenamente aquello que se está dispuesto a entregar. Solo se puede disfrutar plenamente aquello que se está dispuesto a entregar. Así que yo te animo, mi hermano, si hay algo en tu vida
que tú tengas que entregarle al Señor en obediencia, alguna área de tu vida, entrégasela y vas a ver la recompensa que Él tiene para ti. Y voy a llegar a ese punto que es la obediencia tiene como resultado bendición. Y aquí quiero tomar como ejemplo del versículo 15 al 18. Dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y lo último es lo que me emociona. Por cuanto obedeciste mi voz. Qué grueso, qué gruesa bendición le dio el Señor a Abraham. Y no solo fue a él. Esto impactó a su familia, impactó a todos los que le rodeaban. Y no nada más ahí paró. Impactó a las generaciones venideras, a su descendencia. Fueron bendecidos por el Señor. Ahora, hay algo importante aquí. Tenemos que entender que el Señor no está obligado a bendecirnos. ¿Estás de acuerdo conmigo? El Señor es soberano. El Señor es en su soberanía, no está obligado a premiarnos por ser obedientes. Es algo que Él nos pide. Es un mandamiento, obedecerle, amarle con todo nuestro corazón, cumplir la ley. Sin embargo, el Señor no está obligado a bendecirte en consecuencia de tu obediencia. No está obligado, pero lo hace por su gracia, por su misericordia, por su infinita bondad. Y yo puedo decir amén, porque yo lo he vivido en mi vida. Cuando he entregado áreas de mi vida que el Señor pide de mí, he sido recompensado. Ha habido bendición en mi vida, en la de mi familia, y sé que en tu vida también lo puede haber. Por eso es que yo te quiero animar el día de hoy. Entrega esas áreas de tu vida donde tú sabes que el Señor está llamando el día de hoy. La bendición vino sobre Abraham a consecuencia de su obediencia. Y esto siempre va a ser lo mejor, obedecer al Señor. Entregarle las áreas de nuestra vida que sabemos que Él está pidiendo. Pero no lo hagas con la motivación de esperar la bendición. Te animo a que no lo hagas de esta manera. La bendición vendrá, estoy seguro. Pero no tomes esto como motivación. Que tu motivación sea Jesús mismo. Obedecer al Señor porque le amas. Y ahorita te voy a hablar un poquito más de eso. Que tu motivación sea el amor que tienes por el Señor. En sí mismo de obedecer. Para los verdaderos seguidores de Jesús, la obediencia en el corazón es el resultado de un amor genuino por el Señor. Jesús mismo lo dijo. Si gustan acompañarme ahí en su Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, les voy a dar tiempo ahí de que lo encuentren. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Y este es un versículo cortito, pero que me vuela la cabeza. Dice, si ustedes me aman, ¿qué dice? Si ustedes me aman, dijo Jesús, guardarán mis mandamientos. Ahora, ustedes han escuchado que nuestro pastor siempre nos ha animado a cuando leamos la Biblia, un versículo, siempre nos paremos a meditar y entendamos cada palabra que está en ese versículo. Y aquí hay una palabra que me llama mucho la atención y siento que es lo que hace la diferencia en este versículo, y es la palabra sí.
al principio. Si ustedes me aman, es un condicionante. Si en tu corazón hay verdaderamente un amor por Dios, Jesús dice que tú en automático guardarás sus mandamientos. Entonces esto me lleva a pensar, ¿realmente amo a Dios? Y quizá deberíamos partir de ahí, para después irnos al principio de todos los pasos que te mencioné para la obediencia. Quizá debemos empezar de ahí, quizá debemos empezar a meditar en nuestro corazón y decir, Señor, ¿realmente te amo? Porque Jesús lo dice, si me aman, si ustedes me aman, entonces guardarán mis mandamientos. Y ¿sabes qué? Yo estoy 100% seguro de eso. Si tú y yo amáramos al Señor con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todo, digo con todo, todo es todo, sin importarte nada, obedeceríamos. Imagínate la vida de bendición que viviríamos si tú y yo amáramos realmente al Señor. Y sabes que al mismo tiempo me da miedo ese versículo, porque en serio, si amo a Dios, porque si no estoy obedeciendo, es que hay algo ahí que no está haciendo, que no encaja entonces con lo que Jesús dijo. El amor genuino hacia el Señor, el amor genuino hacia Cristo, siempre se manifestará en la obediencia. Entonces, la pregunta para ustedes, mis hermanos, y es algo para que tú te lleves a casa el día de hoy. ¿Realmente hay un amor genuino en tu corazón por el Señor? Piénsalo. No tienes que levantar la mano. Esto no significa, mis hermanos, que un cristiano tiene que ascender a la perfección obligatoriamente, sin pecado. Eso no va a pasar, ¿verdad? Somos personas, somos hijos de Dios que ocasionalmente podríamos pecar, porque somos humanos. Es imposible que seamos perfectos. Perfecto solamente Jesús. Es el único humano que no conoció el pecado, que no hizo pecado, que no ofendió a Dios. Tú y yo lo hemos hecho desde que nacimos. Nosotros venimos con eso de nuestra vida, desde que nacemos. Traemos la herencia del primer hombre, Adán. Tenemos esa naturaleza pecaminosa. Sin embargo, deben de ser actos aislados los que ocurran en tu vida. Y si ocurren, cuentas cortas con el Señor. Si tú sabes que hay un área en tu vida donde tú estás mal, cuentas cortas, no esperes a llegar a tocar fondo. Cuentas cortas con el Señor para que podamos vivir una vida de bendición. Y quiero terminar con esto. No sé si me puede ayudar Richie. ¿Qué es lo que más le importa a Dios de nosotros? ¿Qué es lo que más le importa al Señor de mí? Y la respuesta es muy sencilla, hermanos. Es una obediencia perfecta, una obediencia verdadera, una actitud de adoración al obedecer. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. El Señor no quiere que te la vivas orando 5 horas al día. Eso no le interesa a Dios. Lo más importante para Dios de tu vida, de ti, es un corazón obediente. Si tú y yo logramos entender esto y hacerlo carne en nuestro diario vivir, la tenemos hecha. La tenemos hecha, mis hermanos. ¿Qué es lo que más le importa a Dios de mí? Llévate eso. Tal vez de todo lo que te dije, pueda que haya muchas cosas que después ya no estén en tu mente, en tu corazón, pero esta sí. Lo más importante que Dios
quiere de nosotros es nuestra obediencia, 100%, no a medias. Sé que ha sido un mensaje breve, pero yo fui desafiado en esto. Y ese es mi deseo para mí, para mi vida, para mi familia, que seamos una familia en obediencia al Señor. Pero también es mi deseo que esta congregación, que Pan de Vida se caracterice por ser una iglesia en obediencia. Que Pan de Vida sea una iglesia que vive en obediencia, no solo aquí el domingo, sino cuando vayas a tu casa, a lo bueno en la semana, donde vives tus luchas, donde batallas realmente. Que la obediencia natural de esta iglesia nazca en nuestras casas y que sea un reflejo aquí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Es más, quiero animarte que te pongas de pie. Ya voy a terminar. Pero sí me gustaría que tomáramos un tiempo para hablar con el Señor. Y yo te quiero animar el día de hoy. No seas pasivo. Todos aquí tenemos áreas en nuestra vida que tenemos que entregar al Señor, que tenemos que rendir en obediencia. Tú sabes cuáles son las áreas de tu vida en las que batallas, en las que te cuesta trabajo decirle, sí Señor, te lo entrego. Tú lo sabes ahí, y probablemente el Señor esté poniéndolo ahorita en tu corazón a memoria. Quiero animarte que tomes este tiempo para orar y entregarle esas áreas al Señor. No te vayas de aquí igual, no te vayas como llegaste. Cierra tus ojos ahí donde estás, olvídate de quién está, olvídate de todo lo que te rodea, olvídate y enfócate nada más en el Señor. Y empieza a hablar con Él. Señor Jesús, hoy venimos delante de ti, Señor, reconociendo que probablemente hemos sido hombres y mujeres que no hemos entregado en obediencia muchas áreas de nuestra vida. Pero hoy venimos delante de ti, Señor, a entregarlo, Señor. Reconocemos y hemos aprendido que hemos sido desobedientes en muchas áreas de nuestra vida. Lo reconocemos, Jesús, pero queremos entregarlo el día de hoy. Queremos ser hombres y mujeres que viven en verdadera obediencia, al 100%, Señor, no a medias, Señor. Que nuestra actitud sea una actitud de adoración cuando tú nos pidas que entreguemos algo que sabemos que está mal en nuestras vidas. Queremos entregarlo a ti, Señor. Queremos vivir una vida en obediencia, en integridad, Señor. Para ti, Jesús. No te quedes callado, mi hermano. No pierdas la oportunidad. Trata con nuestras vidas, Dios, el día de hoy. Toca nuestros corazones, Señor. Quita los corazones de piedra y pon corazones de carne, Señor. Y que podamos hacer esta verdad práctica en nuestras vidas, en nuestra semana, a nuestras casas donde estamos con nuestra familia, donde estamos con los que nos rodean, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones, Señor. Señor, que podamos ser íntegros, obedientes en todo momento, Señor. Que tú, Señor, traigas convicción a nuestras vidas cada que estemos en situaciones, Señor, donde sabemos que podemos ser desobedientes, Señor. Que tu Espíritu traiga convicción a nuestros corazones y que podamos, Señor, luchar hasta la muerte por vivir una vida en obediencia a ti, Jesús. Que eso sea no solo lo más importante para ti, Señor, sino lo más importante para nosotros también. La intención y la acción de obedecerte, Señor, y agradarte, Señor. Que eso sea lo que rija nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque nos has hablado. Yo bendigo a mis hermanos y te doy gracias por tu gracia y tu infinito amor a nuestras vidas. En el nombre de Jesús.
Amén.